Pensemos por un momento en el fin del mundo. Si a cualquiera de nosotros le piden imaginar, digamos, el apocalipsis, probablemente la mente se va directo a imágenes de fuego, destrucción masiva y, bueno, monstruos aterradores. Claro, el caos total. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si la táctica definitiva de supervivencia de la humanidad dependiera en realidad de una red de traducción simultánea y de matemáticas agrícolas? Suena súper contraintuitivo, ¿verdad? Porque uno espera que el clímax de la historia humana sea puro desastre, ¿no? Una logística de precisión milimétrica. Ok, vamos a desempacar esto, porque hoy nos sumergimos en una narrativa que rompe por completo con todas las expectativas de lo que debería ser el famoso fin de los tiempos. Así que, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Y es una inversión fascinante, la verdad. Totalmente. Nuestra misión de hoy es adentrarnos en un análisis exegético súper detallado sobre el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Este análisis se basa en un texto titulado Kishilu Yejin Shepsu Yang, o Exégesis de Apocalipsis capítulo 14. Ajá. Y básicamente estamos ante lo que podría considerarse el tráiler definitivo del fin del mundo. Es, el momento exacto en que suena el primer cuerno del contraataque justo después del reinado oscuro, totalitario y absolutamente asfixiante de la bestia que vimos en el capítulo 13. Y bueno, antes de adentrarnos en esta trinchera, creo que es crucial hacer una pequeña pausa para aclarar nuestra perspectiva aquí. Sí, muy importante. El propósito de esta exploración es reportar e ilustrar de manera totalmente imparcial las interpretaciones, los símbolos y los códigos que estructuran esta obra. O sea, la estamos abordando como una monumental pieza de literatura y teología. Claro, sin tomar partido. Exacto, desglosando sus capas sin asumir ninguna postura política, ideológica o religiosa. Nuestro trabajo en este espacio es, simplemente, decodificar la narrativa tal cual nos la presenta el texto original. Y vaya narrativa que tenemos enfrente, porque no se siente para nada como un tratado teológico denso o, no sé, abstracto. Funciona literalmente como el guión de una película épica de supervivencia y estrategia cósmica. Es muy visual. Supervisual. Para ponernos en contexto, venimos de un mundo sumido en el caos absoluto. La humanidad entera está bajo la bota de un sistema totalitario, todo es oscuridad. Pero de repente en esta historia, la cámara hace un paneo espectacular. Se aleja de la zona cero. Exacto, se aleja del conflicto principal y nos transporta a una locación totalmente inesperada, que es el Monte Sión, de esta fuerza opositora, el líder de la rebelión. Así es. La figura que aparece en la cima del monte es el Cordero, que en este contexto representa a Jesucristo. Pero, a ver, espera, hagamos de abogado del diablo un momento. Sí, Porque venimos de un capítulo donde el antagonista es una bestia monstruosa. sí, un dragón de 7 cabezas, nada menos. Exacto, que escupe fuego y domina el mundo con terror. Y la respuesta de la resistencia es un cordero. Funcionalmente, eso suena a un desajuste táctico masivo. O sea, ¿cómo compite un cordero contra un imperio de terror militar? Pues ahí está la genialidad literaria del texto. No contrarresta a un monstruo con un monstruo más grande. El Cordero no necesita ser aterrador, porque su poder no se basa en el miedo. Ok, Mantiene esta figura que simboliza pureza y sacrificio, pero ahora irradia una autoridad inquebrantable. Lo fascinante aquí es que al estar posicionado en el Monte Sión, que en el código geográfico de esta narrativa es el bastión de la seguridad absoluta de Dios. está proyectando un mensaje. Exactamente. El mensaje es que la victoria no depende de la fuerza bruta, sino de la legitimidad inamovible. Es una autoridad moral y divina. Es como una declaración de jaque mate antes de mover la primera pieza en el tablero. Ahora, este comandante no está solo en la cima de la montaña, y aquí es donde la historia se vuelve un poco, digamos, surrealista. Totalmente. Lo fascinante aquí es que lo acompañan 144,000 soldados, pero la exégesis revela que no son reclutas comunes y corrientes. Para nada. Son combatientes que ya habían muerto y ahora han resucitado. Han regresado con lo que podríamos llamar un ensamblaje interdimensional completo. Son esencialmente 144,000 Lázaros. A ver, detengámonos ahí. 144,000 soldados resucitados. Para alguien que lee esto hoy en día, suena casi a un ejército de zombies. Sí, suena a ciencia ficción apocalíptica. Totalmente.
¿Cuál es la diferencia funcional entre este batallón de resucitados y la pesadilla que la bestia ya tiene controlando la Tierra? La diferencia fundamental radica en la voluntad y la lealtad. No son seres sin mente impulsados por instinto, para nada. Son individuos que atravesaron la muerte misma manteniendo sus convicciones intactas. ¡Wow! Y visualmente, la narrativa establece un contraste brutal. Porque recordemos que, bajo el imperio de la bestia, la humanidad entera fue forzada a llevar una marca. Claro, en la frente o en la mano. La famosa marca de la bestia, que según la historia la gente acepta por puro terror, para poder comprar comida y sobrevivir básicamente. Exacto. Es una sumisión basada en el chantaje material puro y duro. Pero este ejército de resucitados en el Monte Sión lleva algo muy distinto en sus frentes. ¿Qué llevan? Llevan los nombres del Cordero y de Dios Padre. En el contexto antiguo, llevar el nombre de un soberano en la frente no era un estigma de esclavitud, sino una declaración de lealtad absoluta y de propiedad indiscutible. ¿Es un sello de autenticidad? Sí, no hay concesiones. Es un sentido de pertenencia supremo que el miedo a la muerte ya no puede quebrar. Porque, bueno, ya pasaron por ahí. Claro. Ya no les pueden amenazar con matarlos. Si tratamos de visualizar a este batallón operando en la Tierra, la analogía que me viene a la mente no es la de un ejército regular. Son más bien una fuerza de operaciones especiales. Me gustó esa imagen. Sí, como los Navy SEALs espirituales de este relato. Y hay un detalle particular en el texto que me llamó mucho la atención. Se les llama vírgenes. Pero, me imagino que no debemos quedarnos solo con la lectura biológica o literal de esa palabra, ¿cierto? No, para nada. Es una lectura mucho más estratégica. Ser vírgenes en este contexto específico los describe como individuos sin ataduras familiares, sin hipotecas, digamos. Sin distracciones. Exacto. Sin distracciones terrenales que el enemigo pueda usar en su contra para chantajearlos. Imagina a 144,000 apóstoles, Pablos. Están completamente libres para un despliegue total en la misión más peligrosa posible. O sea, su nivel de consagración no tiene fisuras. Ninguna. Y su llegada a la escena no es silenciosa. El texto describe un cántico nuevo que suena como el estruendo de grandes aguas y truenos. Ahora, la intuición de cualquiera nos diría que están cantando allá arriba en el cielo a salvo, observando el desastre en la tierra desde lejos. Sería lo lógico pensar eso, sí. Pero el análisis da un giro espacial impresionante aquí. Así es. La exégesis aclara que no es que estos soldados hayan sido evacuados al cielo. Es todo lo contrario. Es Dios Padre acompañado de un masivo coro celestial quien desciende a la tierra. ¡Qué locura! Eso cambia las reglas del juego por completo. Es un respaldo cósmico directo, en medio de territorio hostil. ¿Por qué exponer tanta majestuosidad justo en la zona de guerra? Pues tiene un propósito logístico vital. La humanidad está aterrorizada, confundida y expuesta a engaños masivos todo el tiempo. Al descender con este séquito impresionante, Dios está validando públicamente al Cordero. Ah, es una estrategia de confirmación. Exacto. Es una maniobra táctica para evitar que cualquier persona confunda al verdadero líder con un falso mesías orquestado por la bestia. Es el sello de autenticidad definitivo, puesto a la vista de todos. Pero claro, tener a las tropas de élite listas y el respaldo supremo en el terreno es solo la primera fase. Un ejército silencioso no sirve de nada si el mundo sigue hipnotizado por la propaganda del enemigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Necesitan enviar un mensaje global antes de que sea demasiado tarde. Y esto nos lleva a la siguiente sección, una operación a gran escala que involucra a 3 ángeles que, literalmente, hackean las comunicaciones del planeta. Y es una operación que requiere superar una barrera inmensa, porque el texto original indica que este mensaje debe llegar simultáneamente a toda nación, tribu y lengua. Y justo ahí radica mi mayor duda al leer esto. O sea, en un escenario postapocalíptico donde la infraestructura de telecomunicaciones, los satélites, todo, probablemente está bajo el control de la bestia o destruido. Sí, no hay internet. Exacto. ¿Cómo logran este nivel de difusión masiva e instantánea? Aquí es donde la exégesis conecta las piezas de una manera brillante. La clave no está en la tecnología satelital, sino en los 144,000 soldados que mencionamos. Ellos son la red. Así es. Ellos recibieron el don celestial de los idiomas. Actúan como una red global de traducción simultánea,
perfecta y en tiempo real. ¡Wow! A cualquier barrera idiomática sin una sola distorsión. O sea, es un hackeo absoluto y analógico de las comunicaciones globales. Y los mensajes de estos tres ángeles son devastadores para el sistema de la bestia. El primer ángel funciona casi como una sirena antiaérea. Sí, es un llamado súper urgente a reverenciar al Creador. Y la psicología detrás de esto es muy aguda. ¿En qué sentido? Pues en un mundo donde la bestia controla la economía y la supervivencia, el ángel le recuerda a la humanidad un hecho biológico fundamental, que el aire, el agua, la tierra, todo eso depende única y exclusivamente de Dios, no de los gobiernos opresores. Rompe la ilusión de que el sistema humano es el verdadero proveedor de la vida. ¡Qué fuerte! Y luego, el segundo ángel lanza un mensaje cifrado que dice, «Ha caído Babilonia». Pero la exégesis es muy clara en que no estamos hablando de la antigua ciudad en ruinas de Mesopotamia, allá en Irak. Para nada, Babilonia es una contraseña espiritual en este texto. Es el código que la resistencia usa para referirse al superpoder global corrupto. El sistema de la bestia. Exacto. Y el texto describe que este sistema embriaga a los ciudadanos con el vino de la fornicación, que, ojo, no es un término puramente moralista de alcoba. ¿A qué se refiere entonces? Habla de un intercambio transaccional oscuro. Es la promesa básica del sistema corrupto. Te doy poder, riqueza y placer temporal, pero a cambio me entregas tu alma y tu lealtad. Es una intoxicación masiva, un lavado de cerebro. Y eso pavimenta el camino para el tercer ángel, que trae la advertencia más cruda de todas, la prueba final. El ultimátum. Sí, quien tome la marca de la bestia beberá el vino puro inmezclado de la ira de Dios. Es decir, una copa sin una sola gota de misericordia. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Hagamos una pausa y analicemos el comportamiento humano básico. Si la humanidad entera está viendo estos milagros absurdos, los resucitados hablando en todos los idiomas, ángeles masivos gritando advertencias desde el cielo, la pregunta es, ¿por qué alguien elegiría seguir a la bestia? Parece la decisión más irracional de la historia. Y esto plantea una pregunta importante. Y la verdad es que el análisis no huye de este dilema. Se introduce un concepto que el documento llama viejo examen, nueva versión. ¿Ok? Explícanos eso. La razón por la que multitudes seguirían a la bestia, incluso viendo evidencias divinas espectaculares, es abrumadoramente práctica. La bestia monopoliza los recursos de supervivencia, controla la comida, los trabajos, el comercio, todo. Claro, no estamos hablando de una elección filosófica de villano de caricatura. Pensemos en un padre o una madre que ve a sus hijos llorar de hambre. Saben que la única forma de conseguir un trozo de pan es, pues, aceptando la marca de la bestia. Exactamente. El sistema está usando el instinto humano de supervivencia y el amor por la familia como sus principales armas. Es una presión psicológica y física atroz. Muy cruel. Y la exégesis explica que, de hecho, este escenario extremo funciona como el filtro definitivo de Dios. Es muy fácil declarar una fe inquebrantable cuando hay abundancia y comodidad. Cuando no te cuesta nada. Así es. Pero cuando mantener las convicciones significa que tu familia no come, la verdad sale a la superficie. La tragedia, según la narrativa, es que resulta ser el peor negocio del universo. Cambiar el largo plazo por el corto plazo. Tal cual. Se intercambia la eternidad y la paz del alma por unos cuantos días de pan y una falsa seguridad, bajo un régimen que de todas formas está destinado a colapsar pronto. Frente a una presión de esa magnitud, la idea tradicional que tenemos de paciencia se queda cortísima. El texto usa el concepto griego de hipomoné, y me parece fascinante cómo la exégesis redefine esta palabra. Sí, le da un giro total. Porque no significa simplemente agachar la cabeza y aguantar los golpes en silencio esperando que pase la tormenta. Definitivamente no es resignación pasiva. Hipomoné es una resistencia activa. Es la voluntad de acero requerida para mantener la posición bajo una presión aplastante sin retroceder ni un milímetro. Como un soldado en la trinchera. Exacto. Y para lograr esto, la narrativa establece dos pilares innegociables. El primero es guardar los mandamientos, es decir, mantener una línea base moral inquebrantable. Negarse a participar en la corrupción sistémica cuando todos los demás a tu alrededor la han normalizado.
¿Y cuál es el segundo pilar para sostener esa voluntad de acero? Tener la fe de Jesús. Y hay que notar la sutileza del lenguaje aquí. No dice simplemente tener fe en Jesús como un concepto abstracto. Ah, la preposición cambia todo. Totalmente. Significa poseer la misma calidad de fe y confianza radical que Jesús demostró al enfrentar su propia ejecución. Es, digamos, incorporar ese mismo ADN espiritual en uno mismo. Ahora seamos realistas con quienes nos escuchan. Sostener ese nivel de resistencia contra un imperio totalitario muy probablemente termine en la muerte física del individuo. Es el escenario más probable, sí. Y aquí ocurre algo increíble en la narrativa. Hay una intervención directa del Espíritu Santo que cambia por completo el significado del martirio. Ya no se percibe como una derrota o un fracaso operativo. Todo lo contrario. Se enmarca como un retiro honorable. Y la forma en que la exégesis explica esto es deslumbrante, de verdad. Plantea que el creyente que muere resistiendo deja algo atrás que sigue funcionando por sí solo. A ver si entiendo el mecanismo detrás de esto porque me voló la cabeza. Es casi como si el individuo fuera un ingeniero de software, ¿no? Ajá. Pasa su vida bajo fuego escribiendo un código complejísimo que es su testimonio, sus decisiones morales, su negativa a ceder. Y cuando finalmente muere, es como si le diera enter a ese código. Se convierte literalmente en un sistema de conducción autónoma moral. Esa es la metáfora perfecta. El individuo descansa físicamente de su labor, pero la infraestructura espiritual y el ejemplo inquebrantable que construyeron es tan perfecto, tan robusto, que la Iglesia o la resistencia sigue moviéndose hacia adelante automáticamente. Sin necesidad de que ellos estén ahí. Exacto. Ese código de evangelización que programaron con sus vidas sigue impactando e inspirando a otros, trascendiendo su propia mortalidad. Su trabajo sigue operando en piloto automático. Es una forma súper poderosa de darle sentido al sacrificio. Pero bueno, después de que los ángeles transmiten su mensaje global y después de que queda absolutamente claro quién resistió y quién claudicó, la tensión de la historia ya no puede estirarse más. Llega a su punto de quiebre. Sí, llegamos a la escena cumbre de esta película épica. Es la recolección de los resultados, o como dice el documento, la doble cosecha. El clímax inevitable de cualquier relato de esta magnitud. La tensión acumulada estalla en dos recolecciones simultáneas, que representan destinos diametralmente opuestos para la humanidad. Empecemos con la primera, que se describe como la cosecha del trigo. Visualmente, la imagen es imponente. Vemos al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca, con una corona de oro y empuñando una hoz afilada. Una imagen de juicio directo. Y se escucha la orden de que la cosecha está madura. Pero la palabra madura en el texto original tiene una carga psicológica mucho más profunda que solo estar listo, ¿verdad? Sí, es un detalle técnico hermoso. La raíz griega de esa palabra lleva implícita la idea de algo que ha sido secado al sol. O sea, no es un crecimiento pasivo en un invernadero. Ah, requiere calor. Exacto. Lo que la narrativa sugiere es que el calor abrasador de la persecución y el sufrimiento ha evaporado cada gota de impureza, cada duda o deseo de conformismo en estas personas. Han sido purificados por el fuego de la resistencia y ahora están secos, listos para ser guardados en el granero. Lo cual conecta directamente con el concepto de la resurrección al sonar la séptima trompeta. Así es. Esa es la recolección de los vencedores. Pero el alivio dura súper poco, porque la segunda cosecha irrumpe en la escena de inmediato, y es la cosecha de las uvas venenosas. Aparece otro ángel, también con una hoz afilada, destinado a quienes eligieron someterse al sistema de la bestia. Y aquí hay un detalle en la cadena de mando que rompe los esquemas por completo. Sí, lo noté. No es el ángel con la hoz quien decide cuándo atacar. La orden proviene de otro ángel que sale desde el altar. Y la identidad de ese emisario del altar lo cambia todo. La exégesis conecta varios puntos doctrinales aquí y afirma que esta figura representa al profeta Elías. ¿Y por qué Elías específicamente? Porque encarna al mártir histórico por excelencia. Es alguien que enfrentó la tiranía en primera línea durante su vida. Él posee toda la autoridad moral, respaldada por su propio sufrimiento histórico, para exigir justicia. O sea, se ganó el derecho a dar la orden. Exacto. Él es quien tiene el peso necesario para decir basta, el daño ha llegado a su límite, y da la luz verde para que inicie el juicio. Y el juicio que se describe a continuación es brutal. Las uvas, o sea, los malvados, son arrojadas al gran lagar de la ira de Dios,
que se ubica geográficamente en el Valle de Josafat. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Bueno, desemboca en una de las imágenes más fuertes del texto. Sí, la imagen resultante es el enigma cósmico más impactante de toda la narrativa. Se dice que la sangre fluye de ese lagar con tal magnitud que llega hasta los frenos de los caballos, y se extiende por 1.600 estadios. Y para ponerlo en perspectiva moderna para quienes nos sintonizan, 1.600 estadios son aproximadamente 300 kilómetros. Es una distancia absurda. A simple vista uno podría descartarlo como mera hipérbole apocalíptica, ¿no? Como un recurso de Hollywood para mostrar destrucción infinita. Claro, mucha sangre. Pero hay una matemática y una geografía subyacentes en ese número que son absolutamente asombrosas cuando se decodifican. Aquí es donde necesité releer la investigación 2 veces. Ayúdanos a visualizar el mapa oculto en estos versículos, por favor. Con gusto. Si conectamos esto con el panorama general de los textos antiguos, hay 2 marcadores geográficos codificados en esa imagen. Primero, se menciona que el lagar es pisoteado fuera de la ciudad. Ok, fuera de la ciudad. Histórica y teológicamente, esto apunta sin lugar a dudas al Gólgota, que es el lugar a las afueras de Jerusalén donde ocurrió la crucifixión de Cristo. Ok, entonces tenemos el Gólgota, el lugar de la muerte. ¿Y cómo entra en la ecuación el detalle extraño de los frenos de los caballos? El análisis revela que el freno como equipamiento para animales de carga es una referencia conceptual que apunta al pesebre. Ah, el pesebre de Belén. Inequívocamente. Nos transporta a Belén, el lugar del nacimiento. Así que la narrativa traza una línea invisible en el mapa entre el lugar de la muerte, que es el Gólgota, y el lugar del nacimiento, que es Belén. A ver, frena ahí. Hay un problema enorme con las distancias. Cualquiera que mire un mapa moderno de esa región de Medio Oriente notará que la distancia física real entre el Gólgota y Belén no es, ni de cerca, de 300 kilómetros. Exactamente. La distancia real es de apenas unos 10 kilómetros en línea recta. Entonces, la gran pregunta analítica es, ¿por qué una profecía que viene siendo tan precisa en sus códigos decide inflar la distancia a 300 kilómetros de la nada? La respuesta está en el multiplicador matemático. 300 kilómetros es exactamente 30 veces la distancia original de 10 kilómetros. Y en la matemática simbólica de estos textos, el número 30 tiene un peso gigantesco. Estamos hablando de la parábola del sembrador, ¿cierto? Así es. En esa parábola, que es fundacional para toda esta literatura, se explica que una semilla que cae en buena tierra produce resultados en 3 proporciones distintas. 100 por 1, 60 por 1. Y el estándar mínimo de productividad, que es el 30 por 1. 30 por 1. Es el mínimo indispensable para que una cosecha sea considerada válida. Y entender esto, wow, revela el impacto moral detrás de la masacre que se está describiendo con la sangre. Es un giro completo a la interpretación tradicional. Sí, porque lo que parece a simple vista un retrato de ira descontrolada y venganza, esconde una ironía casi dolorosa sobre la misericordia. Es una paradoja fascinante. La exégesis argumenta que la deidad suprema, incluso en el momento cúspide de su juicio destructivo, no está operando bajo expectativas de perfección inalcanzables para los humanos. No está pidiendo milagros. No. No exige que estas personas, sometidas a la presión brutal de la bestia, hubieran logrado un nivel de fe del 100 por 1 o siquiera del 60 por 1. Está usando la vara de medir más baja y compasiva que existe en todo su sistema, que es el multiplicador de 30. Está buscando la excusa más pequeña posible para justificarlos y salvarlos. Exacto. Se busca el mínimo destello de decencia humana, la mínima resistencia al mal. Pero el hecho de que estas multitudes terminen finalmente en el lagar demuestra que fracasaron incluso ante ese estándar de gracia mínima. Qué triste. Se aliaron tan profundamente con la crueldad, el egoísmo y el sistema de la bestia para poder sobrevivir, que no pudieron producir ni un 30% de humanidad básica. Su colapso moral justifica plenamente el juicio, porque prueba que rechazaron todas y cada una de las advertencias compasivas previas de los ángeles. ¡Wow! Es un giro argumental que nos deja a todos, de verdad, reflexionando profundamente. Nos obliga a repensar estas imágenes apocalípticas no como violencia sin sentido de un Dios enojado, sino como un despliegue de justicia donde las reglas estaban clarísimas y los estándares de salvación eran sorprendentemente, asombrosamente accesibles. Sí, el 30 por 1.
Y más allá de los códigos antiguos y los relatos del fin del mundo, resulta fascinante cómo esta narrativa nos habla directamente sobre el comportamiento humano y la toma de decisiones bajo presión extrema. Porque, en el fondo, si lo despojamos de los símbolos apocalípticos de las bestias y los ángeles, el texto trata sobre la naturaleza de las concesiones morales. Totalmente. Pensemos en nuestro propio entorno cotidiano, en la vida de cualquiera de nosotros. Quizás hoy no enfrentamos a un dragón de 7 cabezas que nos impida ir al supermercado si no le entregamos el alma. Afortunadamente no. Pero la tensión constante entre la conveniencia material y la integridad personal es un dilema universal. Todo el tiempo lidiamos con presiones. Atajos éticos en el trabajo para conseguir un ascenso, guardar silencio ante una injusticia por miedo al aislamiento social en el grupo, o priorizar nuestra comodidad inmediata a costa de nuestros propios valores. La mecánica psicológica de ceder por conveniencia es exactamente la misma. Es el mismo filtro. La pregunta de fondo persiste para la humanidad. ¿Dónde trazamos nuestra línea de resistencia innegociable? ¿Cuál es nuestra versión moderna del hypomone? Esa es la gran pregunta. Y para cerrar esta inmersión de hoy, valdría la pena quedarnos masticando una idea final, retomando esa metáfora del sistema de conducción autónoma que descubrimos hace un momento con el experto. Me encanta esa analogía. Vimos cómo en la historia, aquellos que lograron mantener su integridad frente a un sistema opresivo, lograron programar, a través de sus acciones y sacrificios diarios, un código moral automático que siguió guiando e inspirando a otros mucho tiempo después de que ellos se fueran. Construyeron un legado que trascendió su presencia física y se convirtió en el motor de la resistencia futura. Así que, la pregunta provocativa que queda flotando para todos nosotros hoy es esta. En nuestras propias esferas de influencia, ya sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad, ¿qué tipo de código estamos programando hoy mismo con nuestras decisiones? Una gran reflexión. Cada vez que cedemos ante la presión o cada vez que nos mantenemos firmes, estamos escribiendo una línea de código en la vida de quienes nos observan. Cuando finalmente nos toque retirarnos de nuestros respectivos campos de batalla diarios, el sistema que dejamos atrás tendrá la integridad suficiente para conducir a otros hacia la claridad, ¿o será un software lleno de errores éticos que inevitablemente se estrellará contra las presiones del mundo? Queremos agradecer profundamente a todos por acompañarnos en esta intensa y fascinante exploración de símbolos, resistencia y códigos antiguos. Ha sido un viaje increíble. Definitivamente. Hasta la próxima inmersión.